De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, compartiendo los valores bioéticos de la medicina natural. Hoy con el doctor Norman González Rivera y el señor Ángel Barreiro, ambos naturópatas licenciados en Puerto Rico. ¿Qué es la inflamación? ¿Cómo disminuir el riesgo de la enfermedad? Creo que todavía podemos abundar un poco sobre las cosas que causan ese proceso de inflamación y cómo pues, se manifiesta en nuestro sistema. Doctor González Rivera, si nos pudiera explicar un poco más sobre las causas. Mira, la mayor parte de los procesos inflamatorios que experimenta el ser humano se dan pocos días después de nacer. Por ejemplo, cuando un niño, en vez de ser alimentado con leche materna, es alimentado con leche de vaca o una fórmula para la que el cuerpo no está capacitado y llevar una digestión completa y apropiada. Por ejemplo, diseñado, ¿verdad? O diseñado, ¿verdad? Cuando un niño, por ejemplo, empieza a tener reacciones de cólico, fíjate que son las primeras reacciones de inflamación que puede experimentar un ser humano, esos cólicos que le dan a un bebé, muchas veces vienen a consecuencia de la incapacidad para poder digerir correctamente algunos de los componentes de esa fórmula o de la leche de vaca que no son compatibles con las necesidades y con la maquinaria que tiene en ese momento de vida ese niño, ese bebé que acaba de nacer. Y entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo, dentro de los procesos de inflamación, va a crear los mecanismos para aislar eso que está inflamando, que es esa proteína o ese azúcar que no puedo digerir bien, como la lactosa o la caseína o la lactalbúmina de la leche de vaca, o posiblemente la de la leche de soya que vino en la fórmula, etcétera. El cuerpo no la pudo digerir, se convierte en un irritante, el cuerpo entonces empieza a producir flema para tratar de capturar esa proteína o ese elemento irritante o tóxico, aislarlo de las células del cuerpo, y entonces ahí vienen las reacciones de reflejo. Hay un reflejo que se produce en el cuerpo, que cuando un tejido, una membrana mucosa del cuerpo se irrita, el cuerpo produce una capa protectora en todas las membranas mucosas del cuerpo. O sea, fíjate que hay gente que come en pique, pero entonces se le aguan los ojos. ¿Por qué? Porque irritó una membrana mucosa del estómago, de la garganta, del tracto digestivo, pero se le aguaron los ojos, y puede ser que desarrolle secreciones nasales como respuesta a un irritante en el cuerpo. Entonces, ese niño que se expuso a esa proteína que no pudo digerir, a esa toxina o ese elemento químico de la fórmula o de aquello que no fue diseñado como la mejor alimentación para ese momento de nacer, y empieza a reaccionar. La inflamación lleva al mecanismo de producción de flema para aislar, y entonces ahí vienen los problemas del sistema respiratorio, porque la flema entonces se convierte en un ambiente viable para el desarrollo de bacterias, la mucosidad se va endureciendo, entonces viene la utilización de antibióticos que pueden ser un elemento irritante también, cáustico, porque crea también otros tipos de desbalance en el sistema gastrointestinal, y podríamos decir que esos son las primeras reacciones inflamatorias que detecta o que se producen en un ser humano donde las condiciones no son las más apropiadas en términos de alimentación. El problema, Norman, está también cuando la persona no aprende de entrada a establecer un vínculo entre la alimentación, que puede provocar ese tipo de respuesta que tú estás mencionando, y los procesos inflamatorios mismos. Porque cuando la persona, como hemos visto en tantas ocasiones a lo largo de 20 y tantos años, tuvo mucho más tiempo practicando la naturopatía, ¿cuántas personas no van a nuestros consultorios y porque precisamente no han sido orientados al respecto, están experimentando un proceso inflamatorio prolongado que incluso produce hinchazón de los tejidos, que produce dolor, como ya hemos estado mencionando, y ya dijimos que eso al principio es bueno porque eso alerta y produce una respuesta del sistema inmunológico para precisamente alertar a la persona de que algo está provocando un proceso anormal en esa parte en particular del cuerpo. Pero si la persona no interviene de forma adecuada y elimina los irritantes, elimina los alimentos que están produciendo el proceso inflamatorio en el organismo, y este se prolonga y llega a un momento en que comienza a producir un tipo de dolor insoportable, como a veces ocurre,
la persona tiende a utilizar estos analgésicos que mencionaste. O esteroides. Esteroides, en inglés le llaman painkillers, porque precisamente dañan, interfieren con el proceso normal del cuerpo de identificar el área, el tejido donde hay algo que resolver, un asunto que no es normal, que tiene que resolverse mediante algún tipo de intervención adecuada. Entonces, cuando eso ocurre, cuando se intervienen con los procesos normales de la inflamación y no se elimina tampoco el irritante, lo que está causando la misma, entonces que vienen a ocurrir lo que mencionamos al final de la primera intervención, los procesos crónicos y degenerativos que pueden dar lugar al cáncer. Al cáncer, precisamente en la laminilla 6, y lo leo en inglés porque se me hace difícil traducirlo inmediatamente. There is now a lot of evidence. Empiézate en la oración antes. Empiézate en la oración anterior. Vamos a hacer, ahí lo tienen en pantalla. Inflammation spread is so slow and subtle that you don't notice it until it's too late. There's now a lot of evidence that inflammation causes several types of cancer, Sears says, which is ironic because inflammation itself is almost like a cancer that's metastasizing, growing within you. Ok, déjame intervenir ahora aquí. Dice ahí que la inflamación, puedes dejarlo en pantalla, señor director, la inflamación, vamos a traducirlo, la inflamación se extiende, ¿verdad? Se disemina tan lentamente y sutilmente que usted puede que no lo esté notando hasta que es muy tarde. Sí. ¿Por qué? Porque voy de nuevo al ejemplo que traje ahorita. Y verdad, no estoy pretendiendo esto que sea una clase a nivel universitario ni profesional, pero para que ustedes los televidentes entiendan, ese proceso de inflamación que comenzó con una mala digestión, que irritó la membrana mucosa del intestino, que hizo que esas proteínas no digeridas, estas toxinas pasaran a la submucosa, que estuvieran en contacto con vasos sanguíneos, ahora en el torrente, una vez llegan al torrente sanguíneo, se empiezan a diseminar por diferentes partes del cuerpo. Y en diferentes partes del cuerpo, la acumulación de esas toxinas, de esas proteínas, de eso que el cuerpo es extraño para el cuerpo, de eso que no pudo digerir correctamente, en la medida que se va acumulando en diferentes células, diferentes tejidos, entonces genera también la movilización de glóbulos blancos, de inmunoglobulinas, que son anticuerpos, que se mueven a esas áreas, identificar el enemigo, se forma el anticuerpo y entonces cada vez que la persona se expone a ese tipo de sustancia que no pudo digerir correctamente, el sistema va a estar atacándola y como el ataque se lleva a cabo en tejidos sanos, en tejidos normales que han sido invadidos por este tipo de proteína, pues entonces el proceso inflamatorio sutilmente se va extendiendo a diferentes tipos, a diferentes partes del cuerpo. Hay ciertos procesos inflamatorios que son más comunes y tienen más afinidad en el tejido conectivo, hay otros que tienen más afinidad al tejido neurológico, hay otros que tienen más afinidad de darse en el sistema gastrointestinal, dependiendo de la genética y del tipo de sustancia a la cual haya estado expuesto la persona, y por eso es que hay diferentes tipos de inflamaciones, hay diferentes tipos de dolores y diferentes tipos de condiciones, pero todos causados por la misma situación. La invasión de un tóxico, de un químico, de una proteína, de una acumulación de grasa, de bacterias, de hongos o de virus, que el cuerpo no pudo neutralizar adecuadamente porque vino al sistema, la introducción de estos patógenos, de estas sustancias proteínicas y grasas, se llevaron voluntariamente al cuerpo a través de una alimentación malsana. Oye, pero me gustó con lo que empezaste, que por lo general el cuerpo puede darnos advertencia. Claro. Cuando colocamos alimentos en nuestra boca que no son apropiados para nuestra salud, por lo general el tracto digestivo inmediatamente comienza a enviar advertencias de que eso no es adecuado. Pero la mayoría de las personas en todas partes, incluyendo Puerto Rico, lamentablemente pasan esa advertencia por alto, pasan por alto
los síntomas que dan a entender que el alimento no está siendo apropiadamente digerido y de que no es adecuado, porque incluso irrita las membranas del aparato digestivo. Si las personas pudieran entender eso, que es algo sencillo, fundamental en la naturopatía, es una de las primeras cosas que nosotros le decimos a las personas. Por ejemplo, en la oficina allá en el Instituto Bioético, hay personas que luego de haber pasado por todo el proceso, a veces vienen y preguntan, bueno, y si yo algún día como algún alimento, todavía quizá pensando en lo que anteriormente consumían, que le apetecía, me dicen, ¿qué puede sucederme si yo como? Y yo digo, no me preguntes a mí, tu cuerpo te va a dar advertencia. Claro. Y tienes que prestarle. Lo que pasa es que la gente, fíjate, lo que pasa es que la gente piensa que porque están enfermos no pueden comer ciertos alimentos, pero es todo lo contrario, no entienden que esos alimentos son los que lo enfermaron. Eso mismo. Claro. O sea, entonces ellos piensan, quizás si me curo de este problema digestivo, Exacto. puedo comer de todo. Claro. Porque eso es a lo que están acostumbrados. Porque no han asociado todavía los profesionales de la salud Exacto. de este país y de casi todos los países del mundo, no le han enseñado a la gente a asociar que no es que están enfermos y no pueden comer una u otra cosa, Claro. sino que se enfermaron precisamente porque no podían comer Y eso. los tratamientos médicos están dirigidos a ocultar el síntoma, y entonces la pregunta del paciente, bueno, pues ya yo no siento los síntomas, ¿qué debo comer? Puedes comer de nuevo todo lo que tú comías. Claro. No acaban de entender, no acaban de entender que el aislarse de ese tipo de irritante fue lo que permitió que se desinflamaran y volvieran a la normalidad. Que de hecho es una de las buenas prácticas, además de las prácticas de atender gente en situaciones de emergencia que puede haber un hospital, el poner a la persona nada por boca y ponerle un suero en lo que se le da la oportunidad a que haya una desintoxicación. Ahí están ayunando, Exacto. están ayunando. Esa es una de las pocas cosas, ¿verdad?, que hacen bien, el quitarle todo lo que están comiendo y ponerlo Nada con por un boca, suero claro. cuando hay este tipo de situaciones, cuando hay una peritonitis, cuando hay una situación que puede estar en riesgo la vida. Fíjate que le quitan todo y el cuerpo inmediatamente ejerce la capacidad de autorrepararse. Doctor, Claro, usted claro. mencionaba a principio que nos estaba explicando lo que era la inflamación, que había un tipo de inflamación que era buena y que era mala. Y entonces vemos aquí en la laminilla 7, donde dice what you can do, dice managing inflammation can be a delicate balancing act. O sea que el manejo de la inflamación puede ser un acto de balance. En la que comienza diciendo what you can do. What you can do. What you can do. Exactamente, que es la laminilla 7. Y entonces dice que puede ser un acto de balance, because you need your immune response to keep you healthy. Usted necesita esa respuesta inmunológica para mantenerse saludable. Claro. Usted no quiere eliminarla completamente. Ahí la tienen en pantalla, ese primer párrafo. Pues usted no la quiere eliminar completamente porque lo está protegiendo. Fíjate No que puede abundar. es un proceso delicado de balance. Tú no quieres evitar ese proceso y esa respuesta inmunológica. Al contrario, tú lo que quieres, lo que necesitamos es que esa respuesta se lleve a cabo correctamente Se mantenga mientras sea necesaria. para que el cuerpo entonces se pueda liberar del tóxico, del químico, del patógeno, del virus, de lo que sea, de lo que usted comió, que llegó allí irritando, degeneró ese tejido, lo lastimó, y entonces, a menos que eso se quite de ahí, el sistema inmunológico va a seguir atacando. Y ahí entonces, ahí es donde los científicos entienden que el proceso puede ser dañino, no porque sea dañino por naturaleza, sino porque usted no acaba de quitar lo que tiene que quitar para que ese proceso ceda. Pero mira qué interesante, como menciona aquel párrafo mismo más adelante, dice, usted ciertamente puede utilizar ciertas drogas prescritas o recetadas para controlar la inflamación a nivel celular, pero eso es cuando la inflamación se prolonga. Sin embargo, dice aquí el señor Sears, que luego de años de estar estudiando los procesos inflamatorios, él dice que la mejor droga, lo mejor que usted puede utilizar para controlar la inflamación y que no se salga de control es precisamente su dieta. Eso como que lo hemos escuchado anteriormente. Ay, toda la semana. Amigas y amigos, esto es Naturopatía en Mesa Redonda. Continuaremos después de esta pausa.